Son las 12:09, estamos de regreso aquí en CNN y está ya con nosotros el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Y el diputado de Renovación Nacional. Un gusto saludarlo. El gusto es mío, diputado. Y el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rafael. Muy bien, enfrentamos un curioso escenario en el que se extiende el IFE y se discute el cuarto retiro del 10% de los fondos de las AFP. Habiendo cierto consenso, diría yo, en que retirar plata de los fondos de la AFP es una mala política pública y que el IFE vino a resolver aquel problema, ¿se justifica hoy un cuarto retiro, diputado Naranjo? Mire, yo creo que hay que mirarlo en la siguiente perspectiva. Cuando hubo los primeros retiros de AFP, era porque las platas del gobierno de apoyo público eran insuficientes. Si bien es cierto, al hacer el IFE universal, ese recurso está llegando a muchas familias, ocurre que quienes quieren retirar el cuarto retiro prácticamente no son las familias más desposeídas, porque ellas hoy día no tienen plata en los fondos de pensiones y están recibiendo el IFE. Son chilenas y chilenos, familias que están muy endeudadas, o bien familias que pretenden inyectarle recursos a su emprendimiento o partir un emprendimiento. Entonces uno lo tiene que mirar desde esa perspectiva. Por otro lado, hay chilenas y chilenos que están a punto de jubilar y los montos que tienen son muy insignificantes y por tanto la pensión que podrán recibir a futuro es una pensión muy miserable. Y en esa perspectiva es que usted tiene que mirar esta posibilidad de que haya personas que puedan hacer el uso del cuarto retiro compartiendo con usted que no es una buena política pública, pero no olvidemos que estamos en una situación excepcional. Diputado Durán. Mira, yo soy autor del cuarto retiro y también del 100% de los retiros. Cuando se legisló respecto el primero, el segundo y el tercero, siempre fue sobre la base que había confinamiento, que había cuarentena, que había una situación de verdad apremiante de ir con ayuda a los chilenos. Cuando yo presento este cuarto retiro, yo lo presento es como cuando uno compra un extintor para la casa. Uno compra el extintor no para llegar a la casa a prenderlo y usarlo a toda costa, sino que uno lo tiene en caso de emergencia, uno rompe el vidrio, ocupa el extintor para evitar un incendio. El cuarto retiro, mi proyecto estaba enfocado en caso de que llegara la cuarta ola, de que volviéramos a confinamiento, que el Estado no llegara con ayuda. Pero hoy en día esos requisitos no se están dando. Por ende, hoy en día no están las condiciones dadas para aprobar el cuarto retiro. Sabemos todos los perjuicios que causa la economía. Sabemos que hacer el retiro es pan para hoy día y hambre para mañana. Entonces, por eso yo hago un llamado a seguir debatiendo estos retiros, pero sobre todo tenerlo como un plan B, un plan de emergencia en caso que llegue la cuarta ola, que la variante Delta esté atacando con más fuerza. El ministro Pari salió en distintos medios de comunicación alarmado porque la variante Delta está atacando, está creciendo cada día más, y ante eso es posible tener preparado un plan B. Hoy en día votarlo solamente porque está ahí, creo que no es necesario, no es prudente, no es responsable con la economía. Generar estos retiros genera más inflación, genera que los precios de los bienes suban aún más, generan que las tasas de interés aumenten más. Son una serie de variables que complican aún más el vivir de cada chileno. Por ende, tenemos que legislar con mucho cuidado. En caso de que sea extremadamente necesario, lo votaremos a favor, pero hoy en día no están las condiciones y si se somete a votación esta semana, yo lo rechazo. Ahora, ¿Me permite? Adelante, por favor. ¿Me permite? Por favor, diputado. Mire, Rafael, es curioso, el gobierno extiende el IFE hasta noviembre y sin embargo nos queda una patita coja, que en septiembre se paga el 50%. Y claramente eso es una señal extraordinariamente negativa para familias que hoy día con serias dificultades están encontrando trabajo. Para serle más preciso, yo soy representante de la región del Maule.
Hoy día en el Maule las actividades productivas están prácticamente paralizadas porque están fundadas principalmente en las actividades silvoagropecuarias, que donde su fuerte comienza en octubre, noviembre. Entonces, en esa perspectiva es que yo creo que el gobierno tiene que tomar algunas medidas. Uno, como lo señalo reiteradamente, que el IFE de septiembre sea un 100%, porque no se justifica. Si va a ser en octubre un 100% y en noviembre 100%, dejemos que en septiembre sea un 50%, cuando en 24 horas, como lo he señalado, en 24 horas el Parlamento aprueba una ley y se regularizan los pagos y no hay atraso en los pagos, como está señalando el ministro del Trabajo, que le leí por ahí, que si el IFE de septiembre era 100%, se iban a postergar los pagos. No, no es verdad aquello. Ahora, en agosto se va a pagar, a fines de agosto, primeros días de septiembre se paga agosto, así que nada de aquello. Y por otro lado, yo insisto, el cuarto retiro tiene un objetivo y una orientación totalmente distinta y diferente a los anteriores. Los anteriores principalmente estuvieron focalizados para llevar comida a las casas de los hogares chilenos porque la ayuda no era universal. Dicho aquello, hoy día nos encontramos en otro escenario. Sectores de clase media principalmente están con la soga al cuello, altamente endeudados por el cúmulo de deudas que han acumulado durante la pandemia. Pues bien, poniéndonos en el zapato de ellos, yo creo que es importante para ellos poder acceder al cuarto retiro sabiendo los daños futuros. Y por otro lado, usted compartirá conmigo, Rafael, que aquellas personas que están pronto a jubilar, que tienen 65 años hombres, o mujeres de 60 años, como me encontré el otro día con una de ellas en la comuna de Linares, me decía que le quedan como 3 millones de pesos. ¿Qué jubilación va a recibir con 3 millones de pesos? Permitámosle a esa persona que retire todo su fondo, porque le puede dar un destino mucho mejor que la miserable pensión que puede sufrir a futuro. De tal manera que hay que mirarlo en otra lógica, hay que ponerse en el lugar de las personas que lo están pasando mal y requieren un apoyo. Lamentablemente el gobierno, cuando hace las cosas, las hace a media y las vuelve a hacer a media, dejando el IFE de septiembre en un 50% y no enviar inmediatamente una ley corta la próxima semana y le aprobamos en menos de 24 horas que suba 100% el IFE y así vamos generando situaciones de tranquilidad al hogar. Y una última cosa para no extenderme, Rafael. Yo prefiero que aumente un poquito la inflación a que la gente no tenga que comer. Lamentablemente los economistas y los exministros de Hacienda o actuales ministros de Hacienda siempre miran números, no miran personas. Y cuando hay crisis de la envergadura que tenemos, es preferible que la gente tenga que comer a que la inflación a lo largo del año suba 0,3 o 0,5 puntos, que dicen algunos que podría generar un sobrecalentamiento de la economía. No va a generar ninguno. Entonces, pongámonos en el zapato de la gente que lo está pasando mal y que necesita un desahogo. Diputado Durán, ¿sobrevive el sistema de AFP al retiro, ya sea del 10% o del 100% de los fondos? Mira, yo creo que no. A mí me preocupa cuando veo distintos parlamentarios de distintos colores políticos diciendo que por qué no se elegir el IFE hasta septiembre completo, si eso se tuvo la oportunidad de legislar y votar en su minuto y así se votó. Pero así como dicen que manden una propuesta legal y el Congreso la aprueba en menos de 24 horas. Oye, si el problema no es ese. El problema es que llevan casi 3 años en el Senado atrasando la reforma de pensiones. Si la reforma de pensiones la sacaron los senadores, sobre todo el sector político, que es el que tiene trabado la política, que son los parlamentarios de izquierda, que son los que manejan la comisión, ha quedado en evidencia que los presidentes de la Comisión de Constitución han puesto cuantas veces han querido los retiros en contra de la voluntad del gobierno. Entonces, si cuando un presidente de comisión tiene la voluntad de sacar adelante la reforma de pensiones, es solo voluntad y demostrarla. Hoy en día estamos legislando sobre el cuarto, sobre el 100, y todos apuntan a una situación coyuntural de problema, pero además a un problema de fondo, que el sistema de pensiones actuales no da garantía a los chilenos, que de la noche a la mañana te imputa una pérdida, que además una tabla de mortalidad mentirosa que te dice que va a vivir hasta los 110 años. Y entre todo eso, los senadores siguen con un discurso de que hagamos un retiro, y que el retiro juegan con los problemas, con la sensibilidad tan grave como la alimentación de los chilenos, y no son capaces de emplazar
a sus parlamentarios, a sus senadores, a sacar adelante la reforma de pensiones. Si se saca este año la reforma de pensiones en 24 horas, como dice el diputado... ¿Con qué objeto, diputado? Los problemas. ¿Cuál es el objetivo? Diputado Durán, le voy a hacer una pregunta al diputado Durán primero, diputado Naranjo. ¿Cuál es el objetivo que usted ve detrás de esta no aprobación de la reforma del sistema de pensiones y de poner un cuarto retiro o un retiro del 100% en tabla? Mira, yo creo sinceramente que muchos se han dado vuelta de carnero diciendo que primero era porque la gente estaba en pandemia, porque estaba en cuarentena, porque no podía salir a trabajar. Ahora muchos han sincerado su posición que quieren eliminar el sistema de pensiones. Y otros han dejado en evidencia que no es que lo quieran eliminar, solamente que quieren cambiar quién las maneja. Ya no quieren que las manejen empresarios, quieren que las manejen los gobiernos de turno, por ende que las manejen los políticos. Entonces transparentemos lo que buscan. Incluso hay un proyecto del 100% que es mentiroso. Dice que deja un 40% de los recursos ahí. ¿Por qué no lo quieren modificar la reforma de pensiones actuales y por qué no la quieren eliminar como así lo dicen? Es porque quieren que pasen esto a una empresa estatal administrada por los políticos y pase lo que pasó en Argentina, en la cual las platas finalmente terminan siendo para los operadores políticos y se pierden y generan más pérdidas que las que ya generan hoy en día las empresas privadas. Diputado Naranjo. Mire, cuando escucho al diputado Durán, no puedo dejar de pensar que la AFP las controlan los políticos de la UDI y Renovación Nacional, que incluso entregan recursos a las campañas. Dicho aquello, por favor no confundamos las cosas. Yo estoy diciendo que en 24 horas podemos subir el IFE de septiembre del 50 al 100%. ¿Qué ocurre, Rafael, con la ley de pensiones o el proyecto de pensiones? El gobierno de Sebastián Piñera pretendía meter en un solo paquete el reajuste de las actuales pensiones con modificaciones a su actual sistema de pensiones. ¿Qué le dijimos al presidente Piñera desde un comienzo? Son dos cosas distintas. Una cosa es ahora subirle las pensiones a los actuales jubilados y otra cosa es cuál es el sistema de pensiones que Chile requiere. Dicho aquello, que juzgue el país lo siguiente: el único candidato presidencial que quiere mantener el sistema de la AFP es Sichel. Juzgue el país. ¿Acaso quiere seguir con las pensiones que tiene o están recibiendo los jubilados? Todos los otros candidatos, todos los otros, están planteando modificaciones al actual sistema de pensiones, pero sin caer en la trampa que la derecha dice: a nadie se le va a expropiar la plata, a nadie. Los fondos previsionales de cada chilena y chileno que actualmente tienen sus fondos de pensiones seguirán siendo de ellos, pero construiremos un nuevo sistema de pensiones. Entonces, ¿quién va a manejar el nuevo sistema de pensiones? Me hago cargo de lo que decía el diputado Durán. ¿Quién va a manejar las inversiones? ¿Tecnócratas o políticos? Rafael, perdón. Usted comparte conmigo que Codelco hace bien las cosas, ¿no? Sí, correcto. Usted comparte conmigo que el Banco del Estado también administra bien los recursos, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos pensar en instituciones del Estado que hacen bien las cosas, ¿ah? Y no como instituciones que durante este tiempo han hecho pésimamente mal las cosas, como el INE, dirigido por personas de este gobierno? Entonces, no confundamos las cosas, no tratemos de engañar a los chilenos. Las platas que tiene cada chilena y chileno hoy día en sus fondos de pensiones seguirán siendo de ellos. ¿Qué quiero decir con aquello? Quiero decir que los chilenos van a tener dos tipos de pensiones, Rafael. Una, la pensión que le garantiza el Estado, y una segunda pensión. Quienes hagan cotizaciones y ahorros previsionales podrán tener una segunda pensión para mejorar su pensión. Un sistema mixto. Son cosas distintas, muy distintas, y no confundamos a la gente. Por eso que juzgue el país, principalmente los que van a jubilar. Si quieren seguir manteniendo el sistema actual de pensiones, voten por Sichel, que él representa la continuidad y la reafirmación del sistema de pensiones. Si quieren cambio en el sistema de pensiones, tienen una gama variable de candidatos que están por esa vía y esa opción.
Diputado Durán, creo que la respuesta del diputado Naranjo es tecnócratas. Me mencionó dos ejemplos, el Banco Estado y Codelco, que es dirigida por especialistas, aunque sean nominados políticamente. O sea, perdón, nombrados por el poder político. Sí, oiga, no, a mí me parece impresionante la falsedad y la liviandad con la cual toma esto el diputado Naranjo. Primero decir que el Banco Estado funciona a maravilla, entonces él no conoce la realidad de los adultos mayores que le cobran 300 pesos por giro. Ya el Banco Estado ha demostrado, ha dejado en evidencia que es un banco realmente no de todos los chilenos. Parece es más abusivo incluso que una empresa privada. Segundo, ¿qué es pero lo que pasa dirigía el candidato de su sector. Bueno, pero yo lo he transparentado. El Banco Estado no ha hecho un buen trabajo. El Banco Estado hoy en día no... Y él fue el que subió las cuotas para pagar los jubilados. El Banco Estado tiene un cobro abusivo hacia las cuentas de cada chileno. Lo que tenemos que transparentar es que realmente, ¿por qué no sacan adelante la reforma de pensiones? Ellos dicen que el candidato sí, que esto y que lo otro, pero si la senadora Yanna Proboste tiene 3 proyectos en el Senado de nacionalización. ¿Cómo creerle a ustedes si un día dicen una cosa y dicen otra? Mire, se atreve a mentir en la televisión a decir que los políticos de Renovación Nacional y la UDI reciben plata de la AFP, pero si la mayoría en el Senado la tienen ustedes, la izquierda, y la izquierda fue la que modificó el sistema original de las AFP en los gobiernos de la concertación, de la cual usted fue parte diputado. Ustedes implementaron la famosa tabla de mortalidad del 2015 con ayuda de la OCDE. Ustedes fueron los que las pérdidas que antes las asumían la AFP se las pasaron a las personas. Entonces, ¿con qué cara usted dice que ustedes van a dar garantías si ustedes en su gobierno de la izquierda empobrecieron las pensiones de los chilenos y hoy en día, teniendo una mayoría en el Senado, no son capaces de sacar adelante una reforma de pensiones ya? Si se modifica la tabla de pensiones, automáticamente las pensiones de los hombres, de los jubilados actuales, suben en un 13.97% y de las mujeres suben un 17%. Paremos la demagogia, paremos el ofertón electoral y transparentemos y hagamos la pega. Saquen la reforma de pensiones porque la mayoría del Senado la tienen ustedes, no la tienen ni la UDI ni RN. Ustedes la tienen y la han tenido en estos últimos 30 años, han tenido la mayoría en el Congreso para hacer y deshacer. Si no lo han hecho, bueno, den las explicaciones. Parece que ocultamente la imputación que te hacen que los parlamentarios de derecha reciben recursos, parece que es mentira. Se le cae su discurso y dejan en evidencia quizás qué cosa está pasando ahí. Diputado Naranjo. Es curioso, Rafael, escuchar al diputado Durán. Parece que ignora la historia de nuestro país o desconoce cómo se legisla. Dicho aquello, se olvida que el Senado estuvo dirigido por senadores designados que fueron designados por el gobierno militar. Nunca tuvimos mayoría más que últimamente en el Senado. Pues bien, vuelvo a reiterar, Rafael, el actual sistema de pensiones no resiste más y requiere un profundo cambio. Una cosa, y que la derecha trata de hacer una campaña del terror diciendo que se le va a expropiar la plata a las personas. No se le va a expropiar la plata a nadie que hoy día tiene sus fondos de pensiones en forma individual. Lo que sí vamos a armar un sistema solidario. Y como parece que el diputado Durán ignora la historia, debo recordarle que durante los gobiernos de la presidenta Bachelet se creó la pensión básica solidaria, que ha permitido que una enorme cantidad de chilenas y chilenos que nunca hicieron cotizaciones hoy día reciban una pensión. Pues bien, a eso aspiramos, que el día de mañana chilenas y chilenos que no han hecho cotizaciones tengan una pensión garantizada por el Estado. Y aquellos que hacen cotizaciones y que tienen cuentas de ahorro individuales en un nuevo sistema administrado por un ente público, puede ser, usted ve, el Banco Central funciona estupendamente bien, el Banco del Estado funciona bien, muy bien. Lo que pasa es que bajo la administración del señor Sichel se subieron los pagos a los usuarios del Banco del Estado. Entonces, Codelco funciona bien. Entonces, ¿por qué? Cuando hay instituciones del Estado que dan garantía que han funcionado bien, confiemos en ellas. No hay que tenerle miedo a las instituciones del Estado cuando ministran recursos de las personas. Y por eso le reitero, Rafael, el actual sistema de pensiones no da más. Por eso el país tiene que juzgar. Si quiere mantener el sistema de pensiones actuales,
vote por el señor Sichel. Si quiere modificar el sistema de pensiones y orientar esos recursos hacia una pensión digna, vamos con un cambio de la forma y del fondo del actual sistema de pensiones. Yo no descalifico a nadie, Rafael, en mis términos. Yo lo único que estoy señalando, y lo reitero, no nos olvidemos que quienes son los dueños de la AFP, a través de otros recursos, financiaron campañas de políticos de derecha. No estoy diciendo nada mentira, están los tribunales de justicia para ratificarlo y reafirmarlo. Así que yo le pediría al diputado Durán que fuera mesurado en los conceptos que emiten y en los términos que omiten. Yo no estoy engañando a nadie, solo estoy poniendo, ni mintiendo nada, solo estoy poniendo sobre la mesa hechos reales. El actual gobierno nunca entendió que había que separar el reajuste de pensiones con la modificación del sistema de pensiones. Y por eso se ha trabado la reforma al sistema de pensiones, porque desde el día 1 les dijimos que eran dos proyectos distintos. Diputado Naranjo, me queda un minuto para dejar que el diputado Durán responda, sobre todo a esta que usted ha dicho 2 veces de la separación de ambos proyectos. Diputado Durán, por favor, son las 12:30, me queda un minuto nomás. Primero, el gobierno de Lago fue el que imputó las pérdidas de las personas. El 2015 se estableció la famosa tabla de mortalidad, donde ustedes, señor Naranjo, la izquierda, eran gobierno. Ustedes tienen mayoría, saquen la reforma de pensiones ahora, paren de hacer promesas mentirosas que más adelante. Si hoy pueden sacar la reforma de pensiones, háganlo. ¿Qué sacan con decir que el pilar básico solidario, si por una parte eso se aprobó unánime por parte de la Cámara de Diputados, son recursos del Estado? Diputado pero Durán, ¿qué es lo que pasa con la AFP? Diputado Naranjo, la AFP ha tenido la mayoría y no la han modificado. Les Ustedes son los guardianes de la AFP, la izquierda. Son los guardianes 12:31 minutos, diputado Jaime Naranjo, diputado Jorge Durán, les quiero agradecer a ambos por este contacto. Que nunca contestó la pregunta de fondo. Les quiero agradecer a ambos por este contacto. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muy bien.